Generar un nuevo estilo de vida es generar una nueva identidad, es generar una nueva percepción de nuestra forma de ser, es generar una nueva energía, es generar relaciones nuevas y un montón de resultados diferentes en todas las áreas de la vida. Nosotros buscamos que todas las personas que ingresan a nuestros programas se transformen en líderes. ¿Para qué? Para que inspiren el cambio en sus familias, en su contexto, en sus amigos. ¿Cómo te llevas con esto de siempre aprender y siempre aprender un poquito más? Cada vez me siento que sé menos. Creo que el conocimiento genera apetito de conocimiento. Y conciencia de ignorancia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pato? Gracias por invitarme de vuelta. Bueno, me presento de vuelta porque Sí, pasó por un favor. año. Sí, Pasó un año presentate, por que... favor, porque primero quiero que me das tu nombre y qué es lo que más te gusta, ¿no? ¿Cómo te presentarías vos? Lautaro Zorriquita, entrenador de hábitos. Me estoy Bien. presentando últimamente. Entrenador de hábitos saludables de vida, ¿no? Sí. A lo largo de mis primeros años profesionales me caractericé por el entrenamiento de fuerza. Bien, Esa era como mi especialidad. bien, Podría decirte también que soy especialista en entrenamiento de fuerza. bien. Pero creo que trascendió eso. Fue más allá. Sí, fue mucho más allá. Me di cuenta a lo largo de los últimos años que mi propósito estaba en algo mucho más grande que simplemente acompañar personas a que mejoren su entrenamiento, a que aprendan a moverse, a que resuelvan dolores físicos. Me di cuenta de que mi propósito profesional está en acompañar personas a que descubran su propósito, en gran parte, y de esa manera encuentren un nuevo estilo de vida, pero agarrándose de algo mucho más poderoso que simplemente un resultado físico. Entonces, desde ahí es Es que donde, también trasciende lo físico esto, ¿no? claro, porque generar un nuevo estilo de vida es generar una nueva identidad, es generar una nueva percepción de nuestra forma de ser, es generar Una nueva energía. una nueva energía, es generar relaciones nuevas. em, y un montón de resultados diferentes en todas las áreas de la vida, porque cuando cambiamos nuestro estilo de vida, desde la nutrición, desde el entrenamiento, desde los hábitos de vida saludables, se ven impactadas todas las áreas de nuestra vida. Entonces es poderosísimo porque te cambia la vida. Obvio, porque además el bienestar que uno siente después de empezar a meterse en este cambio de hábitos es extraordinario, ¿no? Como cada día y cada mañana al levantarte la sensación es distinta y la forma de encarar tu día es distinto. Sí, sí. Vos sabés que justo hoy hablaba con una alumna que me decía, vengo traqueando, nosotros somos fanáticos de medir todo. Y ella se animó por su cuenta a traquear su calidad de sueño y su estado de ánimo cuando se levanta. Y empezó a corroborar y a linkear, a vincular, que los días que mejor dormía o que más horas dormía eran los días que mejor humor tenía. Lo midió, o sea, todas las mañanas se levantaba, llena un diario, hoy dormí tanto, O sea, las o consecuencias de la noche se veían en el día. totalmente reflejada. Entonces, fíjate el poder que tiene un hábito, una de las 4 patas de la mesa que si querés podemos estar viendo en un ratito, que es el sueño. Te cambia el humor. Y si te El cambia el buen humor, sueño, ¿no? El buen sueño el buen sueño. que se traduce en un buen descanso. Sí. ¿Cómo influye esto de los sueños en la salud del sueño? Porque claro, la mente no sabe si está soñando o lo está viviendo. Cuando tenés esos sueños duros, eh, ¿hace mella en el descanso? La verdad, no es algo que tenga estudiado. Sí te puedo decir por experiencia propia que si tengo una pesadilla y me despierto a la mitad de la noche, probablemente esa interrupción del sueño haga que la calidad de sueño que tuve ese día sea peor. Claro, porque te sacó de ese momento Exactamente. de Y a lo, profundo del sueño. sí, y a lo mejor estuviste 1 hora despierto a causa de que te quedaste pensando en esa pesadilla que tuviste, o media Bien. hora, o te costó volver a dormirte. Entonces, sí, estaría impactando negativamente en el sueño. Hay un hábito que vos nos enseñaste, después lo vamos a decir en orden, pero te quiero decir que a mí me impactó mucho, que fue, después lo vas a contar, pero esto de comer temprano, ¿no? Y qué importante es, porque yo lo empecé a aplicar,
yo comía siempre después que me iba de la radio, Claro. que era después de las 10 de la noche. A veces comía 10 y media, porque iba a pedir comida, 10 y media, 11 de la noche. Y dije, ¿por qué nunca lo hice? No es que nunca lo intenté. Claro. Y a partir de ese intento, la diferencia de irse a acostar con horas de digestión Liviano. liviano es impresionante para dormir y para despertarse. Sí. Sí, cuando nos vamos a dormir con el estómago lleno, hay ciertas funciones que está teniendo el cuerpo en donde, digamos, no permite que nos relajemos por completo. Porque te vas a dormir digiriendo. Y es como decís vos, cuando comes entre 2 horas y 4 horas antes de dormirte, la frecuencia cardíaca durante la noche disminuye. Y eso implica que nuestro cuerpo está en un estado de reposo mucho más profundo. Esto lo medí con este anillo que tengo puesto, ¿sí? O sea que te lo puedo decir en carne propia, digamos, el impacto que tiene de medir sucesivas noches y meses, la diferencia entre comer a las 6 de la tarde, la diferencia entre comer a las 7, la diferencia entre comer a las 8, la diferencia entre comer a las 9, la diferencia entre tomar alcohol o no tomar alcohol una noche, ¿sí? Que no es algo que haga con frecuencia, para nada, pero sí lo he probado y lo he medido. Y también de acostarse tarde a pesar de que a lo mejor comiste temprano, ¿no? Sí, O sea, ponele, ponele yo comí antes de venir acá. Ponele que eh, salga y me acueste a las 3 de la mañana. Tampoco es saludable, sí. ¿no? Sí, porque por más que vos duermas más horas, perdón, por más que vos duermas la misma cantidad de horas, esas horas están corridas. Y si están corridas, estás descuajeringando o estás, una palabra un poco más amigable, Sí, está desordenando. estás desordenando tu ritmo circadiano. Que en la mayoría de los casos, si bien hay personas que son más nocturnas y personas que son más matutinas, o sea, que son más productivas a la mañana y Sí, personas que son más productivas a la noche, sí. no hay tanta diferencia entre los distintos biotipos. O sea, no hay nadie que va a tener una mejor biología por acostarse a las 2 3 de la mañana. Sí podemos eh, hacer diferencias entre alguien que le es más funcional acostarse a las 10, alguien que le es mejor por su genética acostarse a las 11 o a las 12 de la noche. Pero en general, em, la ciencia está de acuerdo en que dormir de noche es lo que tiene que suceder y de día estar despiertos, digamos. O sea, eh, funciona de esa manera. Bien, hay un montón de pautas porque por ahí lo estamos tirando medio suelto. Vamos a ordenarlo un Vamos por poquito, parte. vamos a ordenar un poquito y vamos a empezar a hablar de las cuatro patas. ¿Eh? Em, Ponerle que yo vaya a hacer una consulta con vos o a pedir asesoramiento de lo que vos sabés hacer. ¿Con qué empezás? No quiero espolear lo que va a ir una persona, pero quiero, ¿cuál es el primer consejo que vos le das a una persona que viene y dice, ayúdame, quiero mejorar mi calidad de vida? Bien. Lo primero que le voy a preguntar a esa persona es ¿para qué quiere mejorar su calidad de vida? ¿Qué la llevó ahí? Sí, y se lo voy a preguntar 5, 6, 7 veces. La cantidad de veces que sean necesarias. ¿Para qué? Valga la redundancia, para que esa persona encuentre La motivación. el real para qué. Y esto es un ejercicio que propone Simon Sinek, que se llama el ejercicio de los 5 para qués, en donde cuando empezamos a preguntar ¿y para qué? Y el para qué del para qué, digamos, nos encontramos con el para qué más profundo, que suele ser el cuarto, quinto, sexto. Ese quinto para qué suele ser tremendamente significativo. O sea, ese quinto para qué no suele ser para bajar la panza. Ese quinto para qué suele ser para poder disfrutar de mi familia y ser disfrutado. ¿Alguien te lo dice de entrada o tenés que esperar hasta el quinto? Es muy raro que alguien lo diga de entrada. Bien, En general hay que esperar por lo menos al tercero. Em, y cuando encontramos ese para qué, primero encontramos la real motivación que tiene esa persona para generar ese cambio de hábitos. Y segundo, encontramos algo a lo que aferrarnos a lo largo del proceso. Algo para tener presente
de forma constante a lo largo del proceso. Y cuando digo presente es pegarlo en la heladera, dibujalo en un cartel grande y pegátelo en la puerta de tu pieza para que cada vez que te despiertes lo veas. Ponételo de fondo de pantalla en el teléfono. Ponételo de carátula en un diario que tengas o en una agenda, pero tenelo presente todos los días, porque ese va a ser el motor que te va a propulsar a que cuando haya un momento difícil o adverso, vos digas, no, pará, es por esto que estoy haciendo esto, voy para adelante. Como un recordatorio que te ayuda a encauzar el hábito, ¿no? Sí, y en general, ese quinto para qué, ese propósito por el que la persona está haciendo ese cambio, no suele tener que ver únicamente con uno mismo. Suele tener que ver con uno y con los demás. Y muchas veces nos comprometemos más a hacer cosas por los demás que por nosotros mismos. Entonces, está buenísimo que tenga que ver con los demás porque a veces ese compromiso es mayor por el simple hecho de que involucramos a familia, amigos, seres queridos. Bien. Que es difícil porque a veces tenés que saber con quién juntarte, ¿no? Para que no te tienten, para ir para otro camino. No siempre la gente que uno tiene cerca a lo mejor tiene otra filosofía, ¿no? Sí, Otra forma de vivir y cuesta más. el contexto es fundamental en ese proceso. Es fundamental. Por eso nosotros buscamos que todas las personas que ingresan a nuestros programas se transformen en líderes. ¿Para qué? Para que inspiren el Para cambio transmitir el mensaje. en sus familias, en su contexto, en sus amigos, que es un poco el camino por el cual pasé yo. Claro. Yo pasé por ese camino, yo pasé por el camino de inspirar el cambio en mis amigos, en que vean mi cambio y me vengan a preguntar, che, ¿por qué haces esto? Y que me vean tan bien que digan, contame, quiero aprender, quiero lograr esto que estás ¿Y logrando. tu quinto para qué? ¿Qué fue? Em, lo he hecho varias veces a ese ¿Ha mutado? ejercicio, sí, en realidad más que, o sea, eso es un primer acercamiento al propósito, pero después la propuesta que nosotros hacemos en nuestros programas es encontrar tu propósito de vida, que es incluso más poderoso y es un ejercicio que puede llevarte 1 hora, 2 horas de reflexión y responder una serie de preguntas. Em, pero básicamente mi para qué o mi propósito son como 6 7 oraciones. Em, tengo Porque imagino que tenés un para qué de por qué empezaste esto, pero también hay un para qué, por qué lo continuás, por qué esta pasión por transmitirlo. sí, Porque yo digo, más allá de que uno también todo esto tiene también una parte comercial, sí, como en casi todo en la vida, pero yo digo que no me importa tanto lo comercial cuando va unido de la pasión, ¿no? Cuando sí, va unida del amor por lo que uno hace. tal cual, Lo otro es un medio, pero tal en cual, definitiva la pasión es lo que te hace distintivo, ¿no? sin lugar a dudas. Em, te puedo mencionar 2 oraciones de ese para qué mío, más por el lado profesional es eh, asistir o acompañar a todos los que acudan a mí para ser seres humanos más fuertes y saludables. Ese es uno de mis propósitos profesionales y de mis propósitos personales. Podría decirte una parte de mi propósito que es disfrutar y ser disfrutado por mis seres queridos en plenitud física y emocional Que no es poco, a lo largo de toda mi que existencia. no es poco. Eso es uno de mis propósitos por ahí más personales y no profesionales, ¿no? Que en realidad lo profesional y lo Que personal se vinculan, ¿no? se vincula Perfectamente. constantemente, Porque en porque definitiva, ese propósito personal es el que te llevó y este propósito profesional es el que te alimenta el día a día para seguir tal haciéndolo. cual. Porque mi trabajo es mi vida, o sea, desde ahí es esto que vos mencionabas recién, el tema de la pasión. Y Cuando la algo te pasión apasiona, es casi todo, ¿no? cuando algo te apasiona, yo estoy todo el día pensando en cómo puedo mejorar lo que hago, cómo puedo ayudar más a una persona. ¿Cómo te manejas con el tema de esto de, me imagino que en el conocimiento, en todo tipo de conocimientos no hay techo? Entonces, ¿cómo te llevas con esto de siempre aprender y siempre aprender un poquito más?
Cada vez me siento que sé menos. Está bien, pero eso le pasa a los que saben mucho, Puede ser, eso dicen. porque tienen la duda, ¿no? La Es- duda, la duda, la duda, la duda. sí, Y por ahí están los que venden humo, que dice, se quedan con eso y de ahí resuelven todo, ¿no? sí, Creen que se tal la saben cual. todas. Sí, Creo que el conocimiento genera apetito de conocimiento, sí. Y conciencia de ignorancia. por supuesto. Sí, tal cual. Por eso quería saber cómo te llevabas con ese concepto, pero aparentemente es de la mejor manera posible, que es Sí, sí, sí. siempre hasta cuestionarte, y bueno, entonces, y será así, y esto, y ir probando, ¿no? Sí, primero me declaro un constante aprendiz. De hecho, tengo un podcast, mi podcast personal se llama Siempre Aprendiendo, porque para mí es la única manera Sí. de encontrar la plenitud y la felicidad en esta vida, es no parar de aprender y de seguir creciendo, obviamente, Yo le eh, pongo en mi perfil pongo en evolución. en evolución. Me Creo que es gusta. lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y después sí, siempre comprender que la forma mía de abordar eh, una situación con algún alumno, una situación profesional, no es ni más ni menos que mi manera. Eh, y puede no funcionar. Me ha pasado de personas que llegan y no funciona, digamos, no funciona. Yo estoy convencido de que sí, de que funciona, pero Vos tenés principios que son muy rígidos, en algunas cosas me refiero a lo estricto del cumplimiento. ¿Cómo que lo haces, que lo aplicás en tu vida? Qué difícil que es transmitir la exigencia a un alumno. sí, La exigencia 100%, ¿no? sí, cada vez estoy más flexible, ¿eh? Y más compasivo. Eso juega un poco jugando con la empatía, ¿no? Sí, de a poquito me estoy ablandando. Antes era mucho más Bien. estricto, pero Porque en tu vida yo veo, vos te juntás con tus amigos que hacen lo mismo que vos, cumplís lo que vos sabés, lo cumplís. De hecho, te miro y ya con los anteojos con la luz para que eliminar la luz blanca, ¿no? sí, Eh, o sea, lo cumplís, pero es muy difícil poder transmitírselo a una persona porque es como que uno se está poniendo ahí, quiere que actúe como actúa uno, ¿no? Ese manejo hay que manejar, hay que saberlo manejar. Por eso te pregunto cómo lo manejás. sí, pero también está bueno lo que decís. Me parece que hay que ser conscientes también que con mucho menos que el 100 alcanza. Por supuesto. No, no hace falta hacer el 100, no hace falta hacerlo perfecto. De hecho, eso es un mensaje que transmito constantemente. Lo perfecto es enemigo de lo bueno y siempre mejor hecho que perfecto. Claro. Eh, Aparte, una cosa es ser exigente en un tipo que está en 90, 95, que uno que está en 20, ¿no? tal cual. Y que puede llegar a 70. Sí, 100%. Obviamente van a llegar personas que tengan más pretensiones de un resultado más fino, pero en general las personas que llegan haciendo el 60, 70, 80% de la propuesta es más que suficiente para que noten un cambio muy notorio en sus vidas. Muy notorio. No hace falta más que eso. Sí, después hay cuestiones para optimizar. Estos lentes es para optimizar. Medir el sueño es para optimizar. Es ir a lo fino. Pero con lo grueso, que la mayoría de las personas hace agua en lo grueso. Entonces, cuando vos ajustás lo grueso, te cambia la vida. Bien. Viene la persona, le sacás el para qué después de cinco para Mm. qué. ¿Y cómo empezamos? ¿Cuál es la primera pata que aparece? Vamos a escribir tu visión. Tu visión es cómo te ves vos, o sea, tu para qué y tu propósito es Bien, la misión de vida. Eso es lo que querés lograr a lo largo de toda tu existencia. bien, O sea, cómo querés que te recuerden cuando te mueras. bien. La visión es cómo te ves de acá a 5 años. Puede haber una visión a 2 años, a 3, a 4, a 5, a 10, pero son periodos más cortos. O sea, la misión se divide en periodos de 3, 4, 5 años. Entonces, escribo en presente, como si lo estuviese viviendo hoy. Es poderosísimo este ejercicio. Yo escribí esto 2 años antes de tener mi gimnasio, de crear mi centro de entrenamiento, de Ahí va. fundarlo, y a los 2 años eso que había escrito estaba ahí. Entonces, siempre que
que queremos lograr algo en lo material, tenemos que crearlo primero en nuestra mente. Convencer la mente. Primero es una idea y después viene a este plano. Entonces, escribo la visión. ¿Cómo es un día ideal dentro de 3 años? Pasando por todas las áreas de tu vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? ¿Con quién te despertás? O sea, describir un día entero. ¿A qué hora te levantás? ¿Qué comes? ¿A qué hora te vas a trabajar? Con lujo de detalle. Pero detalle. ¿Eh? ¿Cómo se siente? ¿Qué temperatura hace? ¿Qué momento del año es? Con lujo de detalle. Eso es otra cosa a la cual aferrarse. Otra cosa a la cual aferrarse. Porque obviamente dentro de ese día ideal van a estar un montón de hábitos que vos querés que se transformen en tu realidad diaria. Entonces, cuanto más lo detallás, mejor. Y ese es el siguiente paso. Qué bárbaro. No te esperabas esto. No importa. No, sí, no, Es un programa transformacional, Sí. no es un programa de fitness. ¿Se te escapa mucha gente en ese momento? No sé si... Porque queda un poquito de temor, ¿no? O de la gente por ahí es ansiosa o bien es temerosa, Tal cual. que a veces se pega, ¿no? El temor y la ansiedad. Eh, el miedo a lo desconocido. Sí. No es que la gente se escapa y se va, sino es que medio que se saltea esa etapa. Por eso tenemos que hacer mucho Es énfasis. como que hace posiciones más Si mediatas, ¿no? quieres, decime qué Más tengo que hacer mediata. en el gimnasio. Dentro Decime de qué 2 tengo que meses comer, que... dale. Claro. Pero pará. Porque esto que te estoy proponiendo que hagas tiene que ver con tu mentalidad. Digamos, hay otras actividades, te estoy mencionando las más relevantes, ¿no? Misión y visión. Es Pero como hacer los cimientos de algo, es ¿no? exacto, es la base. Es la base que yo necesito para, para generar la estructura, los cimientos del edificio, Y que digamos. sea sólido. Exacto, la base de la pirámide es esto. Es tu mentalidad, es tu norte, es Tu tu búsqueda. propósito al cual aferrarte cuando sientas que te está saliendo. Lo que muchas veces sucede es que el que no tiene claro eso, tira la toalla a la mitad del proceso. Ahora, el que lo escribió, no solo que a veces se da cuenta de que quiere cambiar de trabajo, por ejemplo, eh, sino que eh, le explota la cabeza, le encanta, porque se da cuenta del mundo de posibilidades que hay por delante y lo empieza a ver realizable y se empieza a dar cuenta de que puede diseñar su futuro eh, en todas las áreas de su vida y no únicamente en los hábitos que nosotros vamos a empezar a incorporar a lo largo del proceso. Qué bueno. O sea, vamos a construir un edificio, hacemos las bases. Mm, exacto. Bueno, ¿y la primera pata aparece? ¿Es la alimentación? Sí, sí. Digamos, la primera pata sería lo que mencionamos recién, que tiene que ver con la mentalidad. Bien, Empezar a hacer un cambio de mentalidad, empezar a ver las cosas de forma diferente bien. y también distinguir algunos conceptos que son importantes, como por ejemplo aprendizaje, la diferencia entre motivación y disciplina, em, cómo cambiamos la mirada de nuestras cosas, cuestiones por ahí filosóficas, ¿sí? Que son parte del módulo de mentalidad. Después de eso pasamos a la parte, Es un tema de valoración también, ¿no? sí, confianza, autoconfianza, todo eso se ve en esa parte. O sea, es realmente hacer un clic mental. ¿Mm? Nos dimos cuenta que las personas que pasan por esa parte tienen muchas más probabilidades de tener éxito. Por eso lo que decíamos de que es la base. Después pasamos a la parte de hábitos. Nosotros solemos empezar con un cambio de alimentación. Hacemos un diagnóstico inicial de en qué punto está la persona, cómo está comiendo en este momento y vemos cuál es el siguiente paso. O sea, no tiramos todo de una. Es ver dónde estás y cuál es el siguiente paso ¿Cómo reencauzar, no? exacto para optimizar lo que estás haciendo. Porque cambiar todo de una, en general,
eh, la persona abandona o colapsa por tanta información junta y no sabe por dónde empezar. Entonces, vamos pasito a pasito. Bueno, haces 6 comidas por día y esas 6 comidas no están alineadas con lo que te proponemos. Bueno, cambiemos 2. Estas primeras 2 semanas cambiamos 2 comidas. Bien. Después de las 6 sacamos una y cambiamos otra. Entonces ya estás comiendo 5 y de las 5, 3 están ok. Y así, de esa manera, de a poquito, vamos avanzando. Y ya después, semana 3, semana 4 del proceso, empezamos con la parte de entrenamiento. Entonces empieza concomitantemente, ¿no? Se hace primero un proceso de readaptación de la alimentación. Sí. Bien, Antes hacíamos todo junto. bien. Y nos dimos cuenta de que la tasa de deserción era altísima y Porque son que, muchos cambios juntos. sí, y que como que nada era de lleno. Era todo a medias. Solo muy pocos podían afrontar todo eso junto. Entonces lo empezamos a hacer por partes y progresivo. Bien. Si, por ejemplo, alguna de esas personas ya salía a andar en bici o salía a caminar, esa rutina no se la tocás. O sea, lo que tratás es de hacer los menos cambios bruscos posibles. Exactamente, sí. Que siga haciendo eso, pero vamos a incorporar entrenamiento de fuerza. Porque el Bien. entrenamiento de fuerza es la base del ejercicio. O sea, si la mentalidad es la base de los hábitos, tu misión y visión y propósito son la base de tus hábitos, bueno, el entrenamiento de fuerza es la base de tu resultado físico y de tu salud física y articular. Bien. Entonces sí o sí tiene que incorporarse eso. No pasa nada, vos seguís andando en bici, seguís saliendo a caminar, seguís haciendo tu clase de Pero si spinning o de querés salud, pilates. esto es lo Sí, que hay que hacer. sí. Que No, ya no, creo que no hay discusión de no eso. te lo negocio, no. No hay discusión en la comunidad médica, no hay discusión, No hay por más. suerte. Sí, Antes la había. sí. Incluso en niños, ya no hay discusión. O sea, en niños y adolescentes, que antes también la había. Pero, Inclusive en lo que fue la pandemia, la gente con buena estructura muscular y buena masa muscular, muchos se salvaron. sí, Y los que no tenían esa masa muscular no se salvaron. sí. Por eso fue un error cerrar los gimnasios. Porque los gimnasios salvaban vidas. Sí, por Sí. supuesto. Menor masa muscular, mayor tasa de mortalidad por neumonía, que era Porque la, el músculo, tengo entendido, es clave en lo que es el sistema el sistema inmune, inmunológico. tal cual. Sí. Bueno, o sea, y además porque el entrenamiento también es importante qué comes, porque ese músculo para que crezca y para que se fortalezca necesita esta comida determinada, ¿no? Exactamente. Sí. Necesita proteína, fundamentalmente. Es como la base de la alimentación. Si pudiésemos decir, la base de los hábitos es la mentalidad. La base de la alimentación tiene que ser la proteína, porque es lo que te va a mantener saciado y lo que te va a mantener, eh, Y además el alimento del músculo. sí, con buenos niveles de masa muscular. Y si tenés más masa muscular y más fuerza, básicamente te morís menos, por cualquier causa. Y la base de el entrenamiento es el ejercicio de fuerza. Entonces ahí tenemos como las bases. Desde ahí podemos, digamos, si vos entrenás fuerza, después podés hacer una actividad aeróbica. Eh, si vos comés buena cantidad de proteína por día, podés incorporar carbohidratos, digamos, dependiendo del objetivo. Pero bueno, es como que esas son las bases de cada parte, de cada pata. Claro. Y ahí aparece la cuarta parte, que sería el sueño, el descanso, ¿no? Sí, sí, Porque además todo está conectado. O sea, el descanso también permite que el trabajo muscular que hiciste se pueda recuperar gracias a la alimentación que adquirió tu cuerpo. La exactamente. proteína recupera el músculo se reconstituye y el músculo a su vez Crece de noche. crece de noche y es el sueño lo que le permite crecer y fortalecerse, Sí, reconstituirse. sí. Sí, sí, no tenés forma sin una buena cantidad y calidad de sueño de que todos esos procesos se desarrollen de forma óptima, digamos. Después, dentro de cada uno hay un montón de cosas, Sí, porque es extraordinario, ¿no? El estudio de cada una de estas patas, sí, que hoy nos contaste algo que no nos había contado la otra vez, que es la base de los cimientos de sí. todo esto. La mentalidad. Pero sí hemos hablado mucho de la alimentación y cuáles son
todas las cosas que derivan de la alimentación, todas las cosas que derivan del ejercicio de fuerza, todo lo que deriva del Sí. sueño. Cada una es un mundo aparte. Y hay una quinta que no te mencioné, Sí. que es la salud emocional. El control del estrés que le llaman muchos. Sí, podemos llamarle control del estrés, podemos llamarle salud emocional, que en realidad va muy vinculada a la mentalidad. Muy Porque, vinculado. porque si yo tengo conocimientos sobre filosofía, sobre psicología, sobre hábitos, sobre cómo negociar, por ejemplo, cómo manejar situaciones por ahí estresantes, cómo gestionar mi estrés, qué herramientas tengo para apagar mi sistema nervioso, para desactivar ese Claro. estado de alerta en el que vivimos por la vorágine diaria del trabajo y de la vida, sobre todo el que vive en una Sí, que ciudad una discusión o un grande. problema laboral después se pueda desactivar a la hora del descanso, a la hora del entrenamiento, Exactamente, a la hora de comer, sí. ¿no? Entonces, me parece fundamental esa quinta pata en Sí, realidad, la porque quinta pata quinta sería. pata, que es esa salud emocional, que también tiene mucho que ver con nuestras relaciones, con los vínculos que tenemos, con qué tanta confianza tenemos con nuestras 4, 5, 6 personas más Y cómo cercanas. generar vínculos que nos hagan bien, ¿no? Sí, sí, Que hacer bien y recibir bien. sí, que sean recíprocos. Esto me parece Esto es una fundamental. cuestión también de energía, ¿no? Sí, Eh, hay por- gente que la energía de algunas personas nos puede afectar. Yo digo, a veces hay que alejarse de algunas personas, por más cercanas que sean, sí, según cómo sea este tema de la energía, ¿no? Y si te hacen bien, te hacen mal, o cómo es recíprocamente ese intercambio de energía. sí, sí. Lo que creo que está clarísimo es que las personas que más solitarias son las que menos viven. Em, y por eso es tan fundamental cultivar hábitos para relacionarnos bien. Uno de esos hábitos que para mí es clave es que los vínculos sean recíprocos, que sean vínculos en donde se dé esta situación, esta instancia de ganar-ganar. ¿Sí? O sea, de que Dar y recibir. sí, en todas las interacciones vos ganes, pero yo también gane. Porque probablemente si yo gano y vos perdés, ese vínculo no tiene mucho futuro. Y si es al revés, lo mismo. Entonces, para mí ese punto es clave. Otro punto clave es la escucha, que, Clave. que es parte de En dar. todo. Sí, sí, La escucha activa, le digo yo, sí, ¿no? El año pasado hice un curso me recibí de mediador. Y bueno, se habla mucho de esto, ¿no? De la escucha activa, de la empatía, de llevar a las personas no una solución, dar uno una solución, sino encauzarlos a que ellos encuentren la solución. Y tiene un montón de cosas en la mediación que son muy, muy sanas, ¿no? Y que tienen que ver con esto. interesante. Eh, la escucha activa, qué importante. Qué importante es la comunicación y qué importante es la escucha en la comunicación. Sí, La escucha recíproca, ¿no? sí, Dicen que los grandes sabios son los que saben escuchar, ¿no? No tanto los que hablan. sí, Bueno, eh, y partiendo hay dos o tres cosas que también me impactaron que tienen que ver con el descanso. Esto de qué importante es irse a dormir o qué importante es ver el atardecer y qué importante es que es ver el amanecer, ¿no? Y me gustaría que nos repliques un poco lo que nos contaste la otra vez de por qué es importante esto, acompañar esos momentos en la vida de sí. uno. Em, Suceden varias cosas. Primero, cuantas más veces estemos expuestos al sol a lo largo del día, más capacidad, más capacidades, más más le vamos a estar diciendo a nuestro reloj biológico la hora que es. Y si nuestro reloj biológico sabe qué hora es, va a saber qué funciones tienen que darse en cada momento Claro, por ese ritmo. Entonces, primero, más vemos el sol, menos confundimos ese reloj biológico. Y después lo que también sucede es que tanto al amanecer como al atardecer hay frecuencias lumínicas que tiene el sol en ese momento
que no son las mismas que cuando son las 10 de la mañana, las 12 del mediodía o las 3 de la tarde. Hay otra luz infrarroja, por ejemplo, que es sanadora, es antiinflamatoria. ¿A cuál luz te referís? ¿A la de color rojo, una color Sí, amarillo cálido? sí, más que nada la roja. La roja. La roja, que es esa que aparece en el momento en el cual vos podés mirar el sol y no te hace mal. Bien, Esa luz genera respuestas en el organismo que son muy positivas para tu cuerpo. De hecho, se venden lámparas de luz infrarroja que sirven para, por ejemplo, curar lesiones. ¿Sí? Hay mucha evidencia de vos compras una lámpara de luz infrarroja, te expones a esa luz 20 minutos por día y podés mejorar de una dolencia física, por ejemplo, de un dolor o de una lesión. Se recupera más rápido. O sea, el cuerpo repara por estar expuesto a esas luces infrarrojas. Entonces es interesantísimo, porque tenemos la posibilidad de sanar simplemente exponiéndonos en esos momentos al sol. bien. Y una vez te pregunté, porque me dijiste, bueno, hay que despertarse con el amanecer. Mm, Y yo te pregunté, bueno, pero escúchame, si yo quiero dormir con la ventana abierta, ¿cómo hago? Vos me dijiste, bueno, se puede usar un antifaz, mm, ¿no? Yo uso un antifaz sí, desde esa charla con vos. Y, y me dijiste, y si usas antifaz, ¿cómo te despertás? Y bueno, y vos me dijiste, bueno, el cuerpo se da cuenta. claro, ¿Eh? porque tenés receptores lumínicos en la piel. Sí, Y es así, ¿no? Es sí, así. Por eso cuando uno se acuesta tarde, lo que hago sí es bajar la ventana, porque si no, te despertás de todas sí, maneras. sí, sí, ¿Eh? tal cual. Por más que no ves nada, pero sabés que es de día. Sí, tal cual. Vos sabés que justo que estamos hablando del sueño, un hábito que incorporé yo em, los últimos meses fue empezar a dormir con tapones. En los oídos. Sí, Sí. porque me di También me lo cuenta, habías dicho la otra vez que era por el sistema del silencio, ¿no? sí, porque digamos para dormir bien tenemos que prestar atención a la temperatura, 17, 18 grados, temperatura de la habitación, oscuridad absoluta y sin ruido. El tema es que el sin ruido puede ser, o sea, el ruido puede ser un ronquido de tu pareja, o puede ser una bocina de un O auto, una paloma, o una paloma, una alarma, que no las aguanto más. Sí. o un grillo. Eso te puede despertar. Entonces, si vos tenés 2 o 3 interrupciones de sueño durante cada noche, eso impacta, o sea, corta momentos que no deberían cortarse, que deberían ser de corrido. Entonces, si podemos evitar eso mediante tapar por completo eh, el sentido del auditivo, con tapones, mejor. Y yo me di cuenta de que con tapones duermo más de corrido. Porque A lo mejor no te das cuenta. Te despertabas por un sonido que no me, sabes que me existía. despertaba por cualquier cosa y me pasaba, yo vivo en el centro, hay alarmas. Y a veces las alarmas se disparan. Y a lo mejor tenés una noche que se dispara una alarma 10 minutos y te despiertas y no te puedes ¿El volver a tapón te dormir. saca todo el sonido? 80-90%. Depende de qué tapón sea. Sí. Lo ideal es comprarse un tapón de buena calidad para que no moleste cuando te apoyás sobre la almohada, sobre ese lado, ¿no? Que sea bien... ¿Y vos esos lentes que tenés, tienen aumento o no? Sí, tiene aumento. Sí. Si no tuvieras que tener aumento, ¿lo usarías igual? Sí, sí, porque no tiene que ver con el aumento, tiene que ver con el filtro de la luz artificial que tiene. La otra vez traje los naranjas, pero me tenía que poner lente de contacto porque esos naranjas no tienen aumento, son de mi esposa. Ah, Y estos tienen aumento y dije, bueno, me traigo los amarillos, que en realidad los amarillos son para usar durante el día. ¿cómo Eh, es tu familia? ¿Respecto a qué? No, ¿cómo estás vos y no, tu familia chica? ¿Vos y tu señora? ¿Tenés hijos? No, no tengo hijos. Bien. ¿Y ella hace la misma vida que vos? Parecida, Bien. sí, parecida. Sería mucho más difícil, ¿no? Si no fueran parecidas. Sí, sería mucho más difícil. Creo que no estaríamos juntos. Bien. No estaríamos juntos si
si hiciéramos vidas muy Me imagino diferentes. más exigente vos. Sí, sí, pero ella, digamos, o sea, siempre, o sea, cuando nos conocimos, los dos estábamos en el mismo Ah, bien, proceso de aprendizaje y descubrimiento de estos hábitos. bien. Después, obviamente, ambos como que nos flexibilizamos porque llega un punto en donde llegamos a no querer seguir avanzando sobre ciertas cuestiones y nos quedamos con lo que aprendimos en los últimos años y nos mantenemos estables en eso, a veces saliéndonos más, a veces saliéndonos menos, pero sí, compartimos hábitos muy similares, al Bien, menos en 5 o 6 días de cada 7. Sí, bien. ¿Y son de acostarse temprano? sí, yo me suelo acostar antes que ella. Yo me suelo acostar 10:30. Imagino cero televisión. No, a ¿En la veces, cuarto o sí? no, en el cuarto cero. Eso, a eso me Sí, refiero. en el cuarto no. La habitación, Es para dormir. para dormir y para hacer el amor. Eso es una regla que a mí me gusta poner. Ella a veces no está tan de acuerdo, pero yo creo que en el fondo sí está de acuerdo. No, el televisor en el living. Ahora igual justo no tenemos televisor porque se rompió, pero solemos mirar películas o series de noche con los lentes, con los bloqueadores de la luz azul puestos. Entonces llega un momento en el cual el cerebro se apaga y es, bueno, voy a dormir. Solo naturalmente te pasa. Sí, que quizá no pasa o pasaría más tarde si no usáramos los bloqueadores de la luz azul. Sí. Te perdés, porque con los rojos te perdés los colores de la película, es como que se vuelve menos atractiva. Eso también hace que sea menos adictivo, digamos, lo que estás viendo y no entres en este atracón de capítulos. Sí. Pero yo lo disfruto igual, digamos, o sea, no me molesta ver tele con los lentes. Y lo que me sucede es que cuando no uso los lentes, al estar tan acostumbrado, me hace mal los ojos. Siento que se me irritan los ojos. O tengo que bajar el brillo del televisor. Es como que llega un punto en el cual me empiezo a acostumbrar yo ahora salgo y camino por Peatonal Córdoba y me molestan las luces. A pesar de que tengas eso. Sí, porque estos son amarillos, no son para esta hora. Para esta hora ya son los rojos. Los amarillos son para el día o para el Bien. atardecer. Pero sí, me empiezan a molestar las luces. Sí, Y a veces pasa en los edificios también que vos tenés, siempre entra una luz blanca por algún lado, no sí, sé, ¿eh? No sé si de la calle, de un vecino que tiene la luz prendida. Muy difícil evitar la luz blanca. sí. Es difícil. El y- antifaz te salva. Anoche, pero lo que sucede también es que la verdad que los ambientes lumínicos están muy mal diseñados. Muy mal diseñados. Entrar a un edificio y tener luces blancas que te dan directo, en bueno, vez de viste que luces que ahora, apunten el ahora techo. hay muchos edificios que tienen luz más cálida. Bueno, ¿Eh? He visto sí, algunos con luz, no te digo roja, pero de otros tonos, no sé. sí. Que le da otra calidez también Le da al otra edificio. calidez, tal cual. Es como que más allá de la cuestión biológica y de mejorar la calidad de sueño, es más agradable entrar a un espacio Total. donde el Es como la ambiente casa de uno. lumínico, claro, es más Y que cálido. ahora, viste que ahora hay tanta de esto de distintos colores en los matices, en las Sí, luces y darle la graduación y darle esto. Y vos entras a una casa donde hay luz cálida o donde hay como esas velas y te cambia todo, totalmente, todo, te da ganas de totalmente. estar. Sí, tal cual. Yo creo que es un doble beneficio, digamos, cambiar el ambiente lumínico. Es un doble beneficio. Y aparte Es, hay tantas cosas tan lindas ahora como para hacer con respecto a la luz, sí, que estaría bueno, ¿no? Tener un lugar donde a cierta hora ya no ves una luz blanca, ya sí, está, ¿no? sí. Sí, aparte es relajante. Es relajante, o sea, yo me predispongo para relajarme cuando apago las luces, cuando tengo solo prendidas lámparas de sal o alguna luz cálida, pero que no pega directo, que apunta a la pared. Te predispone de otra manera para ya entrar en un momento de, bueno, me relajo. Sé que en las próximas 2 horas me voy a acostar. Y eso es importante también, más allá del efecto biológico que pueda tener la luz artificial que entra por el ojo es también la predisposición psicológica con el contexto que se está generando y que eso sea propicio para irte a descansar. Qué bueno. La verdad que da para hablar tantas cosas.
Por eso siempre digo, qué lindo sería que en el futuro armemos un ciclo, porque hay tantas cosas y tan importantes. Porque si hablamos de cada pata y yo te digo, a ver, decime un titular de dormir, ya dijimos, ¿no? Esto de la luz blanca, de la sol, la importancia del sol, el amanecer, el atardecer. Bueno, si decimos entrenamiento de fuerza, un titular que vos decís no puede faltar, ¿cuál Título. sería? Título sobre el entrenamiento de fuerza. Sí, No hace falta que entrenes más de 20 minutos 3 veces por semana para obtener resultados. bien. Más de 20 minutos, 3 veces por 3 veces semana. por semana. Con eso te alcanza para progresar. O sea, importa la calidad más que la Exactamente. cantidad. La calidad. Importa que esos 20 minutos sean totalmente excelentes, Bien, efectivos. bien. Concentrado, sabiendo qué músculo estás trabajando, de qué Sí, manera lo haces, la exactamente. técnica también. Sí, es todo un conjunto de cosas, pero tiene que estar bien programado. Si esos Bien. 20 minutos están bien programados, yo te aseguro, Claro, porque si va 20 minutos y va a hablar 15, obvio, ni hablar. Pero muchas personas piensan que tienen que ir 2 horas 3 veces por semana o 4 veces por semana para obtener resultados. Y bien, eso es querer subir el Everest. No bien, tiene sentido. Con mucho menos podés obtener excelentes resultados. bien. Sería un buen título. Sí, me gusta, me gusta. Me gusta. Después ¿Cómo hago da para para. entrenar ¿Eh? 3 veces? ¿Cómo hago para entrenar 3 veces por semana 20 minutos y obtener resultados? Pensará un montón de gente que está viendo. Pero es así. Porque en verdad, muchos que van 1 hora y media, si vos podés computar, es como el otro día se jugó el clásico, y vos decís, el primer tiempo se jugaron 14 minutos de Claro, 45. nada. Bueno, ¿cuánto tiempo de esa hora y media que está en el gimnasio estuviste entrenando? Sí. ¿No? Es Porque, entrenar, es entrenar de forma inteligente. bien. Sí. Por eso, calidad. Sí, Calidad del siempre entrenamiento. calidad ante Bien. cantidad. Si vamos al tema de alimentación, el primer título que te aparece en la cabeza, la proteína. Sí, ¿Eh? El huevo. sí. Carne, huevo, pollo, pescado. Sí. Que tenés eso, que todas tus comidas empiecen con eso. ¿Cómo juega la fruta? Porque ese sí que no es un tema que todos estén de acuerdo, ¿no? Eh, Algunos te dicen que la fruta sí y es necesaria y obligatoria todos los días. Otros no dicen que no tanto. ¿Cuál es tu postura en este tema? La fruta. No es necesaria ni obligatoria, podemos tranquilamente vivir sin fruta, sin Bien, comer fruta. bien. Es importante. Sí, o sea, podés obtener azúcares y carbohidratos de vegetales o tubérculos, Bien. pero, Pero no deja de ser un alimento natural. pero es un alimento que viene directo de la naturaleza y que no está mal que consumas, sobre todo si estás haciendo ejercicio, estás consumiendo azúcar con algo de fibra, con algo de vitaminas, Bien. pero ni por asomo debería ser la base de tu alimentación. Obvio. Y nunca te recomendaría que comas fruta sola. Siempre come la fruta después de haber comido proteína. Porque si no vas a tener hambre al ratito, más ganas de comer, ansiedad, eh, Bien. te va a agarrar sueño al rato. La proteína es el alimento un poco el rey o la reina de la alimentación sana. Eh, Cuando hablamos de proteína, obviamente siempre hablamos de proteína natural. Te pregunto, ¿cómo juegan estos batidos proteicos de whey protein, este tipo de cosas? ¿Cómo juega con respecto a la proteína? Se puede incorporar, Siempre como suplemento, digamos, como una sumatoria, pero no en reemplazo de eso. podrías usarlo como reemplazo, Bien, pero yo diría que sea un reemplazo ocasional. bien. Que sea A una, lo mejor está apurado, tenés que. exactamente, Bien, que sea una cuestión de comodidad porque en ese momento no tenés tiempo para sentarte a comer un bife o para bien, sentarte a comer unos huevos. bien. Entonces Y lo si tenés reemplazás. que elegir un momento del día que puedas reemplazar, ¿es mejor a la noche? ¿Es más liviano? Buenísima la pregunta. Para mí el reemplazo, o sea, al estar ingiriendo proteína de forma líquida, va a ser mucho más rápida digestión y absorción. Bien, Entonces, si tenés que comer cerca de acostarte, está bueno que sea un batido de proteína.
porque claro. lo vas a digerir más rápido. Bien, Entonces vas a dormir probablemente bien, mejor. bien. Ahora, Si puede... tenés tiempo y vas a tener las 3 horas de digestión, comete un buen bife. Sí, tal cual. O comete un par de Sí, huevos, cuatro sí. huevos, qué sé yo, 3 huevos. Y usa la proteína en polvo para una, Después del por entrenamiento. ejemplo, una comida después del entrenamiento que de ahí te tenés que ir a otro lado y no te puedes sentar a comer tranquilo, usás la proteína ahí. Te la llevas preparada y es re práctico. Y es comida en polvo, Bien, sobre todo si es de buena calidad. bien. Eso es Siempre, importante también, sí, ¿no? leer los ingredientes, que no tenga ningún agregado raro, edulcorantes. Bien. Y vamos con el último. Se nos fue casi un montón de tiempo, hermoso. Pues si se va tan rápido porque es Sí. buenísimo. No sé cómo estaré con la batería del teléfono. Pero bueno, igual lo estamos grabando por 2 medios, así que Sí. tenemos 3 medios tenemos de grabación. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es, tirame un titular sobre la primer pase, sobre los cimientos. Me va a decir el para qué. Bueno, pero dentro de esto, y también podemos echarlo con el tema de las emociones. Emociones y basamento de esto. ¿Qué sería lo primero que te viene a la cabeza? También, como titular. Un titular sobre los cimientos que hablamos de mentalidad. Sí, dijimos, mientras te doy tiempo, Sí, dijimos, en el ejercicio, la alimentación, proteína. En el ejercicio, calidad por sobre cantidad. En el sueño, esto de acompañar ay, no me sale la palabra, esto de la noche cuando es de noche, el día cuando es de sí. día, el sol, ¿eh? ¿Cómo es que le decís vos? Los hábitos, bueno, esto es cuando vos respetás los Los momentos, ritmos circadianos. eso, pues Sí. no me salía la palabra, perdón. Eh, Bien, Respecto a los cimientos, para mí es fundamental comprender que la verdad no existe. Lo que sí existe son interpretaciones sobre la realidad que nos abren posibilidades o nos cierran posibilidades. Y eso no es ni más ni menos que una opinión, o sea, lo que le abre posibilidades a alguien puede cerrarle posibilidades a otra persona. Entonces, hay ciertas interpretaciones sobre la vida que nos abren posibilidades más de las que nos cierran. bien, Entonces, la responsabilidad es un concepto que trabajamos mucho, que básicamente significa la habilidad para responder, responsabilidad, o sea, es la habilidad para responder entre estímulo y respuesta, es decir, entre que algo ocurre, entre que cuando algo ocurre yo tengo la habilidad, tengo la posibilidad de elegir cómo responder ante eso. bien. Y básicamente, la interpretación que nos abre posibilidades sobre eso, o al menos desde mi interpretación, es que somos responsables por todo lo que nos pasa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nos consideramos responsables por todo lo que nos sucede, por nuestra realidad actual, si lo que me pasa yo lo genero, entonces, si no me gusta, puedo generar otra cosa. Y si puedo generar otra cosa, básicamente tengo el poder de mi vida. Tengo eh, la capacidad de agarrar el timón y elegir hacia dónde ir. Porque a veces ni siquiera uno sabe. Sí, Uno a veces encuentra cosas en el camino, a mí me ha pasado no sé, con el teatro, con el cine, cosas o con la conducción de eventos, incluso con la radio. O sea, cosas que nunca habían estado en mi radar. mm, Y como que uno empieza a estar más atento a los mensajes y a las cosas y te vas dando cuenta que a lo mejor hoy es este camino, mañana es otro, esto que sí, decís vos, ¿no? Un poco de, de dejarse conocer uno sí, y dejarse estimular también. sí. Y, y este sentido de responsabilidad que te mencionaba es lo que nos permite em, lograr lo que nos proponemos. O sea, si realmente nos sentimos responsables por todo lo que nos sucede, podemos cambiar nuestra realidad constantemente y hacernos cargo de cumplir la misión y la visión de la que hablábamos al principio. Titular, responsabilidad. Responsabilidad, sí, somos responsables por Proteína, todo. calidad Sí. y después Y mejor contarme el cuento de que todo lo que me sucede
es responsabilidad mía y por lo tanto lo puedo cambiar. Bien, importante eso, porque siempre en todos los ámbitos tratamos de echarle la culpa a otro o a otras Culpamos, sí, cosas y nunca sí, hacernos cargo. tal cual, Y yo creo que de la vida de cada uno se tiene que hacer cargo cada sí, uno, ¿no? 100%. Y después hay gente como vos que ayuda muchísimo a agilizar ese camino. Así que nada, agradecerte por tu pasión, por tus ganas, porque siempre nos traes alguna enseñanza y nos sirve. Y creo que nos sirve a nosotros y también te sirve a vos, ¿no? Sí, ni hablar. Yo Eh, aprendo cada vez que transmito. Así que bueno, nada, agradecerte. Y ojalá que vamos a ver si lo vamos replicando esto, ¿eh? Sí, me encantaría, Pato. Gracias, de vuelta. Porque siempre escucharte es un placer y siempre uno se va con algo, con una inquietud, por lo menos me pasa a mí, alguna inquietud para mejorar, para mejorar. Siempre hay que ser un poquito mejor cada día, digo Tal yo. cual, sí, 1% por día. Bueno, Gracias, Pato. Lautaro, gracias. Súper cómodo, como Un genio, siempre. gracias.